Evangelio de hoy martes 11 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos. Pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La enseñanza de Jesús sobre la oración en este pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Dios. En un mundo donde muchas veces se confunde la espiritualidad con la apariencia, Jesús nos llama a orar con sinceridad, sin repetir palabras vacías ni buscar la aprobación de los demás. La oración no es un ritual mecánico, sino un encuentro vivo con el Padre. Cuando Jesús dice que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, no significa que no debamos orar, sino que la oración no es para informar a Dios, sino para transformar nuestro corazón. El problema de muchas oraciones es que están llenas de palabras, pero vacías de fe. Jesús nos advierte sobre la repetición vana. No porque sea malo repetir una oración, sino porque la oración debe surgir del alma, no solo de los labios. Podemos rezar el Padre Nuestro 1000 veces, pero si no lo hacemos con conciencia, solo estamos pronunciando palabras sin sentido. Jesús nos invita a orar con el corazón, con confianza y con la certeza de que estamos hablando con un Padre amoroso. La primera palabra del Padre Nuestro es una revelación en sí misma: Padre. No estamos orando a un Dios lejano ni a una fuerza impersonal, sino a un Padre que nos ama y nos cuida. Este título nos habla de una relación íntima y cercana. Sin embargo, decir Padre implica también una responsabilidad: vivir como hijos de Dios. No podemos llamar a Dios Padre y al mismo tiempo comportarnos como si fuéramos ajenos a su voluntad. Cuando decimos santificado sea tu nombre, no estamos pidiendo que Dios sea más santo de lo que ya es, sino que su santidad se refleja en nuestra vida. Dios ya es santo, pero muchas veces nuestro testimonio ensucia su nombre ante los demás. Si llamamos a Dios Padre, pero vivimos de espaldas a Él, nuestra oración pierde sentido. Santificar su nombre significa vivir de tal manera que otros puedan ver en nosotros su luz y su amor. Venga a nosotros tu reino es una petición profunda y desafiante. No estamos pidiendo algo abstracto, sino que el gobierno de Dios se haga realidad en nuestra vida y en el mundo. Si pedimos el reino de Dios, debemos estar dispuestos a vivir según sus valores: justicia, amor, verdad y misericordia. No podemos pedir su reino mientras construimos nuestro propio reino egoísta. Cuando pedimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos entregando nuestra vida a Dios.
Muchas veces queremos que Dios haga nuestra voluntad en lugar de nosotros hacer la suya. Sin embargo, Jesús nos enseña que la verdadera oración no es imponerle a Dios nuestros deseos, sino aprender a desear lo que Él quiere para nosotros. La voluntad de Dios siempre es buena, aunque a veces no la entendamos. El pan nuestro de cada día es más que alimento material. Representa todo lo que necesitamos para vivir. Al pedirlo, reconocemos que dependemos de Dios. Y que nada en esta vida es totalmente nuestro. Nos recuerda la importancia de la confianza en la providencia divina. Y también de la solidaridad. No podemos pedir pan solo para nosotros, sino que debemos compartir con los que tienen hambre. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una de las frases más desafiantes del Padre Nuestro. Pedimos misericordia, pero nos comprometemos a ser misericordiosos. No podemos recibir el perdón de Dios si nuestro corazón está lleno de resentimiento. El perdón nos libera, nos sana, nos hace semejantes a Dios. Esta petición nos obliga a preguntarnos si realmente estamos dispuestos a perdonar. A veces queremos que Dios nos perdone, pero nos resistimos a perdonar a los demás. Jesús nos deja claro que el perdón es un camino de doble vía. Recibimos lo que estamos dispuestos a dar. Si queremos experimentar la paz de Dios, debemos aprender a soltar el rencor. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Nos recuerda que somos frágiles y que necesitamos la ayuda de Dios para vencer el pecado. Jesús no dice que pidamos que no haya tentaciones, porque eso es imposible, sino que no caigamos en ellas. La tentación forma parte de nuestra vida, pero con la gracia de Dios podemos resistirla. El mal es una realidad en el mundo, y solo Dios puede librarnos de él. En una sociedad donde tantas veces se banaliza el pecado, esta petición nos ayuda a recordar que el enemigo existe. Y que nuestra lucha no es solo contra dificultades humanas, sino también espirituales. Necesitamos la fortaleza de Dios para mantenernos firmes en la fe. Jesús nos muestra que la oración no es solo pedir, sino también alabar, agradecer y confiar. A veces nos acercamos a Dios solo cuando tenemos problemas, pero olvidamos que la oración es una relación continua. No es solo un recurso para emergencias, sino un estilo de vida. Orar con sinceridad transforma nuestra manera de vivir. Cuando oramos como Jesús nos enseñó, nuestras prioridades cambian. Dejamos de preocuparnos tanto por las cosas materiales y aprendemos a valorar lo eterno. Nos volvemos más humildes, más confiados, más generosos. El Padre Nuestro nos une como comunidad. No es una oración individualista, sino una oración en la que incluimos a todos. Decimos nuestro y no mío, porque estamos llamados a vivir en fraternidad. La fe no se vive en soledad, sino en comunión con los demás. Cada vez que rezamos esta oración, renovamos nuestro compromiso con Dios y con su plan. No es una simple repetición, sino una entrega total. Nos despojamos de nuestro egoísmo y nos abrimos a su gracia. Jesús nos enseñó a orar no para impresionar a los demás, sino para entrar intimidado con el Padre. No importa cuánto tiempo dure nuestra oración, sino la disposición con la que la hacemos. Una sola palabra dicha con amor vale más que 1000 frases vacías.
El Padre Nuestro es un modelo de vida. Nos recuerda que Dios es nuestro Padre, que su voluntad es perfecta, que debemos confiar en su provisión, vivir en el perdón y luchar contra el mal. No es solo una oración para recitar, sino un camino a seguir. La verdadera oración cambia nuestro corazón. Nos ayuda a amar más, a juzgar menos, a confiar más y a temer menos. Nos acerca a Dios y nos enseña a ver la vida con sus ojos. Cuando Jesús nos dejó esta oración, no solo nos dio palabras para recitar, sino que nos entregó un mapa espiritual que guía nuestra vida. Cada frase del Padre Nuestro es una enseñanza profunda, que nos invita a reflexionar y a transformar nuestra manera de relacionarnos con Dios y con los demás. No podemos rezarlo mecánicamente, sino con plena conciencia de su significado. Cada vez que pronunciamos Padre Nuestro, estamos afirmando que pertenecemos a una familia espiritual, que Dios es un Padre amoroso, y que estamos llamados a vivir en unidad con nuestros hermanos. Esta simple palabra nos saca del egoísmo y nos introduce en la fraternidad cristiana, donde nadie queda excluido y donde todos somos parte de un mismo cuerpo. En nuestra sociedad, donde reina el individualismo, esta oración es un recordatorio de que no vivimos solo para nosotros mismos. No decimos Padre mío, sino Padre Nuestro. Porque la fe cristiana no se vive en soledad. Es una llamada a la comunidad, a preocuparnos por el otro, a no cerrarnos en nuestras propias necesidades sin pensar en las de los demás. Cuando oramos, no solo debemos presentar nuestras peticiones personales, sino también interceder por quienes sufren, por quienes no tienen voz, por quienes han perdido la esperanza. El Padre Nuestro es una oración que nos une y nos hace sentir que no estamos solos en nuestro caminar. Santificado sea tu nombre nos recuerda que la gloria de Dios debe manifestarse en nuestra vida. No podemos honrar su nombre solo con palabras. Debemos hacerlo con nuestras acciones. La manera en que vivimos refleja si realmente santificamos el nombre de Dios o si, por el contrario, lo deshonramos con nuestra conducta. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo enfrentamos las dificultades? ¿Cómo demostramos nuestra fe en el día a día? Si Dios es santo, nuestra vida debe reflejar esa santidad. No con perfección absoluta, sino con un deseo sincero de vivir en coherencia con su amor. Venga a nosotros tu reino. Es un grito de esperanza y una invitación a la acción. No es solo un deseo de que Dios intervenga en el mundo, sino un compromiso de nuestra parte para construir su reino aquí y ahora. Muchas veces queremos que Dios haga todo, pero olvidamos que Él nos ha llamado a ser instrumentos de su amor y justicia. ¿Cómo podemos pedir que venga su reino si seguimos promoviendo la injusticia, el egoísmo y la indiferencia? El reino de Dios no es un lugar lejano. Es una realidad que comienza en nuestro corazón y que se extiende a través de nuestras acciones. Cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos renunciando a nuestros propios planos y deseos para abrazar el plan de Dios. Pero, ¿realmente estamos dispuestos a aceptar su voluntad, incluso cuando no coincide con la nuestra? A veces pedimos esto con los labios, pero en nuestro interior luchamos contra lo que Dios quiere para nosotros. Confiar en la voluntad de Dios no significa resignarse pasivamente, sino vivir con la certeza de que su plan es siempre el mejor.
aunque no lo entendamos de inmediato. El pan nuestro de cada día nos habla de la confianza en la providencia de Dios. En un mundo donde la ansiedad y la preocupación nos dominan, Jesús nos invita a vivir el presente con fe. No nos dice que pidamos riquezas ni seguridades humanas, sino el pan suficiente para cada día. Esto nos enseña a dependiente de Dios sin caer en la codicia ni en el miedo. Pero este pan no es solo el alimento material, sino también el pan de vida, que es Cristo mismo. Necesitamos alimentar nuestra alma con su presencia, con su palabra, con la Eucaristía. El perdón es el núcleo del mensaje cristiano. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden es una petición que nos confronta con nuestra propia capacidad de perdonar. No podemos recibir el perdón de Dios ese. Y nosotros mismos guardamos rencor en nuestro corazón. Muchas veces pedimos misericordia, pero nos cuesta darla. Jesús nos enseña que el perdón no es opcional, sino un mandato que libera tanto al que perdona como al que es perdonado. El resentimiento nos encadena, pero el perdón nos libera y nos hace semejantes a Dios. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Nos recuerda que la lucha espiritual es real. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, de caminos fáciles que nos alejan de Dios, de tentaciones que nos hacen olvidar nuestros valores. Jesús mismo fue tentado en el desierto, pero venció con la fuerza de la palabra de Dios. Nosotros también necesitamos la gracia divina para resistir las pruebas y no caer en el engaño del enemigo. En esta petición reconocemos nuestra fragilidad. No podemos confiar solo en nuestras fuerzas, porque somos débiles y propensos al pecado. Necesitamos la ayuda de Dios para mantenernos firmes. No pedimos que nos quiten las tentaciones, sino que nos dé la fuerza para no caer en ellas. La vida cristiana es una batalla constante, pero con la oración y la gracia de Dios, podemos salir victoriosos. Cuando concluimos el Padre Nuestro, lo hacemos con la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones. No siempre nos responderá como esperamos, pero siempre nos dará lo que realmente necesitamos. La oración no es solo para cambiar las circunstancias externas, sino para transformarnos interiormente. Cuanto más oramos con fe, más nos parecemos a Cristo, y más aprendemos a confiar en el amor del Padre. Jesús nos enseñó que la oración no es un monólogo, sino un diálogo con Dios. No se trata solo de hablar, sino también de escuchar. Muchas veces nos acercamos a Dios solo para pedir, pero olvidamos quedarnos en silencio para recibir su respuesta. La oración es un acto de amor, de entrega, de adoración. No debe ser una obligación, sino un encuentro gozoso con nuestro Creador. Cuando vivimos el Padre Nuestro en nuestra vida diaria, nos damos cuenta de que no es solo una oración, sino un estilo de vida. Nos enseña a confiar en Dios, a vivir en comunión con los demás, a perdonar, a buscar la justicia, a resistir la tentación. Cada palabra nos desafía a ser mejores, a salir de nuestra comodidad y a comprometernos con el reino de Dios. Orar con fe nos transforma. Nos hace más pacientes, más generosos, más humildes. Nos ayuda a ver el mundo con los ojos de Dios y a amar como Él ama. La oración no es una fórmula mágica,
Es el alimento del alma. La fortaleza en tiempos difíciles, la luz en la oscuridad. Que cada vez que recemos el Padre Nuestro lo hagamos con conciencia y amor. Que no sea una repetición vacía, sino una oración que nos impulse a vivir según el corazón de Dios. Que esta oración nos haga más compasivos, más confiados y más dispuestos a hacer su voluntad. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.